las cámaras para poder verlos. A ver, veo a Sara. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Wow. ¿Dali está por ahí? Parece que no, ¿verdad? No sé. Bueno, entonces Sara va a ser mi ayudante. ¿Te parece, Sara? Sí. Seguro está llamando a los hermanos. Ahí vienen. Bueno, Sari, ¿usted les puede ayudar? Ah, le doy un toquecito, ok. Ahí está. Listo. Hola, Santi. A ver, ¿ustedes nos pueden decir qué es lo que hablamos hoy? ¿De qué hablamos? Hablamos sobre hablamos sobre el diezmo y el diezmo. Hablamos sobre el diezmo. Sobre el diezmo. ¿Y se acuerdan qué es lo que dijimos? ¿Qué significa el diezmo? ¿Qué es eso? El diezmo es como el agradecimiento a Dios, devolverle lo que nos ha dado. Sí, lo que dilo. Devolver lo que nos dio Dios. Ha sido nada. Exacto, es devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ese es el diezmo. Entonces, voy a compartir un momentito aquí el versículo y si me ayudan, chicos, ahí Sari y Santi, Dani, los que están ahí, Sí, para hacer aquí está. el versículo. ¿Están listos? Vamos a leerlo para que los demás vean de qué habla. 1, 2 y 3. Honra Al Señor con tus riquezas y con lo mejor y con lo mejor de todo lo que produces. de todo lo que produces. Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Súper, muchas gracias chicos por ayudarme a repasarlo. De nada. Listo. Bueno, eso es lo que hablamos hoy. Hablamos de lo bueno que es Dios, que de todas las cosas buenas que Él nos ha dado, nosotros le devolvemos una parte, es parte de nuestro agradecimiento y nuestra obediencia a Él. Y también hablamos ahí, practicamos, ¿verdad? Apartar una parte de lo que Él nos ha dado para tenerlo guardado y devolvérselo a Dios. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Excelente. Gracias, chicos. Qué bueno escucharlos y saber que están creciendo también en su clase de niños. Bueno, le doy el pase a Esteban para adorar juntos y entrar en espíritu de adoración. Gracias. Hola, ¿cómo están? Por aquello el pelirrojo que se veía ahí es mío, para que le digan, porque él cree que es de Ire, pero no, todavía es mío, por aquello. Eso es lo que Esteban cree. Ya me lo voy a dejar. Estaba pensando en el pasaje con el que empezó Don Roy, y es justamente un poco lo que Dios ha estado tratando conmigo en las últimas semanas. La oración mía ha sido, a ver, no levante la mano, tranquilo, porque no quiero que aquí nadie quede en mal, solo yo levanto la mano, no se preocupe, pero ¿alguno de ustedes alguna vez le ha pasado eso que dice Pedro ahí, que alguna gente cree como que él retarda en cumplir las promesas que ha hecho, como que no lo entendemos a veces? Yo no sé si a usted le ha pasado. Si yo soy sincero con Dios, a mí sí. Hay veces que yo le digo, Señor, yo francamente no entiendo por qué, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué pasó o por qué no ha pasado. Y es una situación en la que mi oración en las últimas semanas ha sido poder ver la obra de Dios en mi vida, poder entender un poco más lo que Él está haciendo, poder comprender lo que Él está haciendo, no las cosas que yo veo, sino lo que Él realmente está haciendo adentro de nosotros. Y la oración ha sido esa. Yo quiero invitarlo a que si usted en algún punto de su vida, en algún momento usted ha sentido eso, usted ha dicho, Señor, a veces siento como que está durando mucho o que no ha llegado o que no entiendo,
¿Qué le parece si este momento, esta tarde, la empezamos en adoración pidiéndole al Señor simplemente que abra nuestros ojos espirituales? Que nos deje experimentarlo a Él de una forma más profunda, que necesitamos experimentarlo a Él de una forma más real, más personal cada vez. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú siempre estás actuando en medio de nosotros, Señor. Tú nunca dejas de hacer cosas, Señor. Hay muchas veces que no entendemos, hay muchas veces que no sabemos el por qué, o que nos parece, Señor, que estás durando mucho, o simplemente, Señor, que nos sentimos un poco perdidos, pero queremos confiar y descansar en tu amor, Señor. Como decía ese pasaje, Señor, crecer en el amor de Cristo Jesús por nosotros, Señor. Y en esta tarde te pedimos que hoy, como comunidad, Señor, nuestros ojos espirituales sean abiertos a la realidad de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu favor en medio de cualquier circunstancia, de tu amor en medio de cualquier circunstancia, Señor. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Dígale eso, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Dígale, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte.
santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte a ti, Señor. Señor, declaramos que tú eres santo, declaramos que tú eres digno. Señor, declaramos que tu amor es inagotable, Señor. Que no lo podemos entender, no lo podemos descifrar, pero no lo podemos negar, Señor. Tu amor es real en mi vida, Señor. Tu amor es real en medio de cualquier circunstancia, Señor. Y tú eres digno de toda adoración, Señor. Tú estás sentado en el trono, tú tienes todo el poder, tú tienes todo el amor, Señor. Y no existe nada que lo pueda cambiar. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor. Levante su voz, simplemente dígale: Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Te exalto, te alabo y declaro tu grandeza en esta tarde, Señor. Declaro que tú eres digno, que tú eres santo, Señor, que no hay otro como tú. Tú eres digno, Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dígale: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, ni nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Nos inclinamos ante el Rey, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, digno, eternamente
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Una vez más declaramos: digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Digno es el Señor, digno es Él. Digno es el Señor. Hoy te exaltamos a ti, hoy te adoramos a ti, Señor Jesús. Tú eres digno, eternamente digno. Digno es el Señor, y hoy levantamos el nombre de Jesús y declaramos que eres digno. Tú eres digno. Oh. Tú eres digno. Tú eres digno. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Dígale: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es, oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y declaramos: digno, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti
yo me inclino, solamente a ti, Señor, digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Levantamos nuestra voz a Él. Yo lo invito a que ahí en su casa, con su gente, una vez más levanten su voz y llenemos el lugar de adoración declarando: digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Oh. Señor, te damos gracias porque tú eres digno. Señor, porque tú mereces toda adoración. Porque no hay otro como tú, Señor. Señor, tú eres digno, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres poderoso, tú nos amas, Señor. Y nosotros tomamos la decisión de inclinarnos únicamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos tu autoridad, declaramos la soberanía de Cristo Jesús. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa, tú eres soberano, tú eres digno, Señor. Tú mereces toda adoración, tú mereces todo el honor y tú sigues gobernando con poder, con autoridad, con amor, Señor. Declaramos tu soberanía, declaramos que no hay otro como tú, que tú eres digno, que tú eres digno, que tú vas a ser digno, Señor. Y que algún día estaremos en tu presencia declarando cara a cara que tú eres digno, Señor. Que no hay otro como tú, Señor. Tú eres digno, Dios. Amén. Gracias a Dios. Vamos con Don Carlos Zelaya. Oh, qué bueno. Damos gracias a Dios por este buen rato de adoración. Qué impresionante de verdad que es el Señor, ¿verdad? El pasaje que leía Roy y lo que comentaba Esteban. Muchas veces, ¿verdad? Esos somos nosotros, somos impacientes. Cuando las cosas no las vemos o no las sentimos como nosotros teníamos la expectativa de que fueran. Cuando todo esto empezó, sinceramente creí que iba a durar como un mes. Ya estábamos haciendo planes para nuestro regreso a la normalidad. Y bueno, muchos meses después aquí estamos, ¿verdad? Siendo humillados en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias expectativas. Y bueno, creo, ¿verdad? En este momento, después de ser humillados delante del Señor, yo creo que eso es una cosa buena, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que eso es bueno, porque Él nos exalta, Él nos acoge, Él nos enseña a depender de Él, ¿verdad? Nosotros, puede ser que usted esté pasando por un momento difícil, un momento que usted relacionado con la pandemia o no, ¿verdad? Situaciones que usted, como decía Esteban, ¿verdad? No las entendemos, no sabemos por qué no suceden de otra forma,
¿verdad? Tal vez usted ha estado orando por algo y todavía el Señor no se lo ha respondido de la forma que usted quiere, pero no pierda la esperanza, no pierda la perspectiva de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, porque Dios siempre es bueno. Eso lo declaramos como una verdad fundamental desde el principio de todo esto. Dios es siempre bueno, Dios es siempre fiel y Dios no nos va a abandonar porque Él prometió que iba a estar con nosotros. Así que bueno, animémonos. En realidad, lo que quiero hablar hoy también tiene que ver mucho con esto. Está todo alineado y eso lo alineó el Señor, ¿verdad? Porque lo que vamos a hablar cada uno, pues no estaba así tan finamente coordinado. Se lo confieso, pero también se lo declaro, ¿verdad? Que esto es el Señor nos está hablando. Entonces, eh, lo que, lo que hemos venido hablando, estamos hablando del profeta Elías. Elías es un hombre extraordinario, de un poder y una sensibilidad para el Señor que da mucho de qué hablar y mucho de qué aprender para nosotros hoy en día, a pesar de que era un hombre que vivía en el tiempo del Antiguo Testamento, podemos sacar muchas cosas, ¿verdad?, para nuestra vida hoy. Eh, eh, Conversando con papá, también él estaba notando algunas cosas muy interesantes que esperamos que él nos comparta eh, en una reunión de estas muy pronto, ¿verdad? Damos gracias a Dios lo que Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. Hay cosas que son muy personales, hay cosas que son muy, muy particulares a nuestra situación individual, pero también hay cosas que están sucediendo en el cuerpo de Cristo que nosotros tenemos que parar las antenitas, ¿verdad? Y entender cuáles son los tiempos por el cual este Señor nos ha llamado, ¿verdad? Para estar juntos, para ser una comunidad y para tener una voz que vaya a declarar la verdad del Señor delante del mundo, ¿verdad? Que necesita. Bueno, Elías, ¿se acuerdan, verdad? Que Elías aparece de pronto y le anuncia al rey Acab, que era un rey muy malo de Israel, que no iba a llover. Y entonces hemos venido desde ese momento para acá, hemos estado viendo algunas cosas de la vida de él, de los acontecimientos que pasaron en ese tiempo, ¿verdad? Para aprender algunas lecciones. De la primera parte, voy a hacer una breve un breve repaso de las lecciones que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que, que habíamos comparado la voluntad de Dios como un gran río que fluye en una cierta dirección y nosotros debemos estar en la voluntad de Dios para tener dos cosas. Primero, estar refrescados dentro de nuestro espíritu y dentro de nuestra alma. Cuando nosotros estamos inquietos y hay algo que no está bien, entonces seguramente es el Señor que nos está redireccionando de alguna forma. Y también para tener poder, esa potencia de la voluntad de Dios, del actuar del Espíritu Santo de Dios, está completamente y está directamente relacionado con su voluntad. Entonces, si nosotros estamos caminando en la misma dirección de la voluntad de Dios. I guess it's the mouse connection. Ok. Me ayudan ahí con los micrófonos. Entonces, la idea es que nosotros buscamos estar en medio de la voluntad de Dios. A veces, como lo hemos comentado ahorita, ¿verdad? A veces no la entendemos, pero podemos entender que Dios tiene una voluntad para nosotros y nosotros podemos estar sensibles a la voz de Dios y seguir esa voluntad. Debemos aprender total dependencia del Señor. Es una otra lección. Él proveerá. Él proveerá. Esa seguridad y esa fe que nosotros tenemos produce en nosotros agradecimiento y contentamiento. Cuando nosotros estamos ahí inquietos, quejándonos, sale más queja de lo que sale el agradecimiento, entonces no estamos reconociendo que el Señor es nuestro proveedor. Él es el que tiene a cargo mi bien y Él se va a encargar de mí. Y Él lo va a hacer bastante bien. O sea, no hay nadie mejor que el Señor para encargarse de mi bienestar.
Él me tiene sostenido, ¿verdad? Y yo creo esa promesa de Dios. Debemos estar o ser un canal de bendición donde nosotros estamos. Acuérdense que el profeta llegó donde la viuda estaba desesperada, ya no tenía nada más. Y con la llegada de este profeta cambió la circunstancia de esta mujer y de su hijo, ¿verdad? Porque la provisión en realidad era para él, era para sostener al profeta, pero él estando ahí, estando en la voluntad de Dios, no solamente recibía la bendición de Dios, sino que también él era un canal de la bendición de Dios donde él estaba. También en la situación donde se muere el hijo de esta viuda, el profeta no tenía explicaciones, no tenía sermones, no tenía una declaración teológica para decirle a esta mujer, para explicarle las cosas. Simplemente en su imposibilidad fue donde el Señor y clamó al Señor por la vida de este niño, y el Señor se movió y el niño resucitó, ¿verdad? Esos somos nosotros. En nuestra imposibilidad debemos de llevar todas las cosas delante del Señor. Él es el que tiene el poder para actuar, y Él es lo que quiere de parte de nosotros. No, o sea, no se sienta mal de que usted está en una situación donde usted siente que es imposible para usted, ¿verdad? Muchas veces pensamos, bueno, hey, eso es falta de fe o eso es alguna cosa, y es una condenación que viene sobre nosotros, cuando en realidad lo que esa situación debe hacer para nosotros es empujarnos hacia el Señor y entrar en una intimidad con Él para descargarnos en esas situaciones donde sabemos que Él puede atender todas las cosas que tenemos por delante. En la segunda sección, en la segunda parte del sábado anterior, vimos otras lecciones que dice que Dios opera en su propio tiempo. Acuérdense que el profeta recibió palabra del Señor después de 3 años, un poco más, 3 años y medio, y dice, ok, ahora sí es el tiempo, vaya, preséntese delante del rey. No se desespere, como lo que leía Roy ahora también. No se desespere, no tenga temor ni ansiedad. Dios se mueve en su tiempo. Y ahora lo que leímos es que la palabra de Dios dice es que él es paciente. Él es paciente con nosotros. Algo está haciendo nosotros para acomodar las cosas para que en el propio momento, en el momento adecuado, Él se va a mover y Él lo va a hacer bien. La otra lección es: ponga en orden sus prioridades delante de Dios. Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Y ese pacto, ¿verdad? El reino de Dios es un reino de orden y es un reino de pacto. El reino de Dios está establecido, ¿verdad? Donde Él es primero y las cosas del reino son primero, ¿verdad? Y sabemos y lo hemos repetido mil y millones de veces, ¿verdad? Que, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Las cosas que son correctas delante de Dios en su reino, Él se va a encargar de poner las cosas bien. Las otras cosas se van a acomodar bien. Si nosotros ponemos, ¿verdad? Acomodamos el altar de nuestra vida, de poner las prioridades correctamente, que Él es el primero, y no solo el primero, Él es el único, ¿verdad? Porque este era el problema de Israel. Ellos estaban vacilando entre dos pensamientos, decía el profeta. ¿De cuánto tiempo van a estar ustedes vacilando entre dos cosas? ¿Verdad? Si Dios es rey, si Él es Dios, sírvanle a Él. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Tal vez no nos inclinamos físicamente delante de algún ídolo como esta gente lo estaba haciendo, pero tal vez, ¿verdad? Dios nos está llamando a cuentas, ¿verdad? De que estamos poniendo otras prioridades delante de Él. Entonces, es una llamadita de atención de que el Señor dice, ok, ¿quieren ver el poder de Dios? ¿Quieren verme mover en tiempo? Pongan en prioridad las cosas. Ahora, esa es la iniciativa de Dios, ¿verdad? Es el poder de Dios. Usted no puede manipular a Dios. Usted no puede ser suficientemente bueno para mover y guiar la mano de Dios. Es al revés. Pero sí, Dios está esperando que nosotros pongamos bien nuestras prioridades. Las prioridades de nuestra vida deben estar en el orden correcto.
Entonces, otra cosa, aprenda a tomar la ofensiva contra el enemigo. Muchas veces somos defensivos y hablábamos de que nuestra armadura está diseñada para las dos cosas, para hacer defensa en contra de los dardos del enemigo, pero también para ser ofensivos. Tenemos una espada que es poderosa. Esa palabra de Dios y ese poder de Dios para contrarrestar y atacar al enemigo cuando el enemigo cree que quiere avanzar en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, nosotros tenemos armas poderosas espirituales que son ofensivas también. Acuérdese que el profeta hizo una gran cosa, ¿verdad? Aquí que puso en evidencia para el pueblo, ¿verdad? El poder de Dios. Y no es cosa pequeña, no era obra de él. Él fue instrumento de Dios, pero fue tajante en su manera de atacar las cosas que estaban mal. Esos profetas no sobrevivieron a este incidente, ¿verdad? Dios demostró con claridad que Él era el Dios de Israel, que ellos eran pueblo suyo, ¿verdad? Y que a pesar de que ellos habían estado vacilando entre sus prioridades y su vida espiritual estaba completamente destruida y abandonada delante del Señor, Él continuaba siendo el Dios de ellos y ellos necesitaban ser recordados de eso. Yo creo que también muchas veces nosotros debemos de recordar esa verdad. Debemos orar creyendo, pero también persistir, ¿verdad? Persistamos en la oración. No dejamos de orar por las cosas que están, ¿verdad? Que las promesas que todavía no han venido. No nos desesperamos, ¿verdad? No, a veces ni siquiera lo entendemos. Roldan decía la vez pasada, ¿verdad? Que muchas veces debemos de buscar entender al Señor y Él nos da la capacidad por su Espíritu Santo de que Él nos va a enseñar las cosas en el tiempo apropiado. Jesús decía, miren, ustedes hay mucho más que saber, hay mucho más que decirles, pero ahorita ustedes no lo pueden entender, no lo pueden sobrellevar. Entonces el Espíritu Santo es el que les va a revelar estas cosas. Entonces, Dios es fiel y Él no defrauda. Entonces nosotros tenemos que seguir orándole a Él, entregando nuestro corazón a Él, sabiendo que Él va a actuar en su tiempo, ¿verdad? En el momento que hace falta. Voy a compartirles, hoy va a ser la última parte de esta serie. Elías, después de este capítulo 19 de Primera Reyes, Elías va a seguir con un poco más de su ministerio, pero aquí lo vamos a terminar esta serie porque hay otras cosas que suceden, ¿verdad? Y esto es muy apropiado con respecto a lo que venimos hablando en el día de hoy. Espero que se esté viendo. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, Primera Reyes 19. Vamos a leer nada más hasta el versículo 18, creo, para los que no pueden ver la pantalla y quieren seguir en su Biblia por ahí. Estamos leyendo Primera Reyes 19 del 1 al 18 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera, que los dioses me castiguen y aún más si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados.
Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Entonces Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y ahí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó la voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael, y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Qué tremendo. Siempre me impresiona, ¿verdad?, este pasaje. Es algo que yo me puedo identificar mucho con él, ¿verdad? En situaciones. Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos pasado por momentos bajos en nuestra vida, ¿verdad? Y nos suceden cosas, ¿verdad? Que nosotros nos sacuden, ¿verdad? Nos sacuden, ¿verdad? El piso, como decimos nosotros. A ver, vea qué interesante lo que sucede aquí. Ya el profeta no está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando él huye, cuando él escucha las amenazas de Jezabel, ya no es guiado por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de temor, ¿verdad? Es una diferencia muy grande, completamente opuestos. Acuérdense en la primera parte, cuando Dios le dice, mira, salí de aquí y te vas a ir al arroyo y ahí te vas a esconder para estar a salvo. O sea, estaba escondiéndose, Dios lo estaba escondiendo, no tengo ninguna otra explicación, pero era del Espíritu de Dios que lo estaba guiando a que se fuera a ese lugar y que se escondiera. Y Dios lo guió al lugar donde tenía que ir. Esta vez, en el inicio de esta parte, su reacción es en temor.
y lo agobia tanto su temor que él sale corriendo, pierde la perspectiva de quién es y lo que ha sido llamado a hacer. Huye. Eso es lo que hace el temor. Él se siente completamente solo y en peligro. Eso es otra cosa. Esas son las estrategias del enemigo. Cuando entra en nosotros ese temor, nos hace perder la perspectiva de quiénes somos en Dios y a qué nos ha llamado. Nos aísla y nosotros nos sentimos completamente solos. Y empezamos a inventar cosas de la gente, empezamos a inventar cosas de la iglesia y empezamos a echarle culpa a las cosas, ¿verdad? Que nos hacemos bolas, como decimos, ¿verdad? A mí me ha pasado y yo creo que a casi todos de ustedes también. Es el efecto destructivo del temor. Entonces, lo que decíamos también en el primer episodio, ¿verdad? En la primera parte, cuando él estaba escondido cerca del arroyo, venían las aves, los cuervos venían a darle de comer. Y se acuerdan que los cuervos eran animales impuros, según la ley de Moisés. Pero Dios escoge eso para decirle al profeta, mire, no me encasille a mí en maneras en que yo voy a actuar. Yo lo voy a hacer de manera soberana y usted nada más tiene que aprender a depender de mí. Y ahora es diferente. Ahora viene un ángel de Dios viene y le sirve comida al profeta que está en una situación desesperada. Hay mucha gente que no les gusta el tema de la psicología, pero bueno, la idea es que este señor, Elías, tenía el cuadro de depresión que puede haber, con ganas hasta de morirse, ya estaba, o sea, ya no tenía ninguna esperanza, ya había perdido la perspectiva completamente y un ángel de Dios viene a darle comer y lo anima, le dice, despertate y come. Dios manda a suplir la necesidad donde estamos. A Dios no le tiembla el pulso, no lo regañó en ese momento, no le dice, mira, estas cosas no son de Dios, tu actitud está completamente equivocada, no le dio con un palo por la cabeza, no le dijo, simplemente le mandó un ángel y le dice, lo confortó en el lugar donde él estaba. Yo creo que Dios hace eso. No justifica nuestras actitudes incorrectas y nuestra perspectiva desviada de las cosas. No lo justifica, pero Dios es bueno con nosotros. Él no había terminado con este profeta y le manda un ángel para que le sirva, para que le dé de comer. Qué tremendo, qué tremendo. Eso para mí es extraordinario. Y no solamente le manda un ángel, sino que la comida que le da. Imagínense el gallo pinto que debió haber sido esto, ¿verdad? O el sanguchito, porque era un pan con agua. Un fresco, ¿verdad? Agua con pan. Yo no sé cómo era el alimento, pero era un alimento sobrenatural que no solamente suplió la necesidad inmediata del profeta, porque en su huir aparentemente no había comido, en su estado anímico no había querido comer y entonces ya no tenía fuerzas, ni fuerzas espirituales, ni anímicas, ni físicas. Estaba completamente gastado. Y este alimento no solamente lo anima para que él tenga una fuerza para ese momento, sino para que camine 40 días más. Lo que Dios suple para nosotros, hermanos, no es en goteras. Esto, ¿verdad? Lo hemos oído. La bendición de Dios no viene en goteras. Es suficiente para nosotros en este momento y para sostenernos. Es un alimento espiritual, es un alimento eterno.
Es un alimento que si nosotros lo consumimos con fe y lo recibimos en fe, sabemos que eso nos va a impulsar, que nos va a dar una fuerza sobrenatural. Acuérdese también, ¿verdad? Que Dios en el episodio anterior, en el capítulo anterior, Dios le dio un poder a este profeta para que corriera más rápido que el rey que andaba en su carruaje, en su carro, jalado por caballos y todo. Y el profeta llegó primero a la ciudad. Cuando Dios suple sobrenaturalmente, aun cuando son cosas que aparentemente son naturales. A mí me sorprende esto. Muchas veces nosotros nos quedamos en un plano natural, cuando lo que Dios suple para nosotros es mucho más, es más profundo, es más precioso que solamente un alimento. Cuando usted se sienta a la mesa y de verdad siente esa gratitud porque usted tiene alimento sobre su mesa, no solo para llenarse la barriga, sino porque es una evidencia de la fidelidad de Dios, ¿cuánto más es ese alimento para nuestro cuerpo? Es un alimento que produce algo en nosotros, ¿no es cierto? Cuando nosotros discernimos la provisión de Dios en esa forma, sabemos que vamos a estar animados y levantados para hacer algo más de lo normal, más de lo corriente. Así que yo le animo, aun cuando usted solo está orando por los alimentos, espero que todos oren. Nosotros tenemos la costumbre o la convicción de dar gracias siempre antes de comer, y aun cuando estamos afuera en un restaurante, nos vale que nos vean. O sea, eso es parte del testimonio que damos de la fidelidad de Dios. Y yo sé que es algo pequeño, pero reconoce el favor de Dios en nuestras vidas. Y así como los alimentos, así debe ser cada cosa. Lucía le estaba enseñando a los niños hoy, como ustedes se dieron cuenta, acerca de los diezmos. Y el principio fundamental de esta práctica de dar los diezmos es de que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Dios es el que suple de forma sobrenatural. O sea, yo sé que usted va y ojalá ¿verdad? Tiene un trabajo y tiene una forma de ganarse el sustento, pero todo eso viene de parte de Dios. Y cuando nosotros vemos, eso es una de las lecciones que aprendimos, que cuando sabemos y reconocemos que el que suple es Dios, produce en nosotros una gratitud y un contentamiento. Así que este alimento que el ángel le trajo al Señor, a Elías, ¿verdad? Es muy interesante porque Elías no vuelve a comer por un gran rato, ¿verdad? Y camina y es sustentado por este alimento sobrenatural. Y yo creo que eso es una buena lección para nosotros. Dios lo lleva, ahora sí está guiado por el Señor, ¿verdad? Al principio él sale al desierto porque está guiado por su propio temor, por un espíritu que lo había apoderado, se había apoderado de él y él estaba huyendo. No estaba guiado por el Espíritu de Dios, pero ahora cuando interviene el Señor, le manda un ángel, le manda una provisión sobrenatural y ahora sí, el Señor es el que toma la batuta y le dice, ok, ya ahora sí, vamos a ir para allá. Le da una dirección y lo lleva al monte Horeb, al monte de Dios, dice la palabra. Eso es interesantísimo porque si usted hace un poquito de investigación, es el mismo lugar, el mismo monte donde Dios se le aparece a Moisés. Acuérdense que Moisés estaba apacentando ovejas en el desierto. También había estado huyendo del llamado de Dios para él
había actuado de una forma intempestiva, ¿verdad? Había matado a un egipcio y él era un fugitivo de la ley de Egipto. Y andaba en el desierto, ahí en un lugar donde está, aparentemente este lugar es bastante eh, lejano y no hay nada más que desierto por ahí. Y Dios se le aparece a Moisés y ya ustedes conocen la historia. Dios lo marca, lo llama, lo capacita y lo envía para hacer una obra grandísima. No solamente es la parte de la zarza ardiendo, sino que en el regreso, cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, adivinen qué, pasaron por Horeb. Y pasaron por ahí, y ese monte es tan importante que el Señor llama a Moisés y le dice, vente para acá porque tengo que hablar contigo, tengo que darte las condiciones del pacto. No solo un pacto, o sea, eso es un llamado, una identidad del pueblo de Dios, es una continuación, un crecimiento del llamamiento que había empezado con Abraham y ahora se está estableciendo con todo el pueblo de Israel que él había sacado de Egipto. Ahí mismo, en ese mismo monte, cuando Moisés vuelve a subir, ¿verdad? Un tiempo después, dice, este lugar me parece conocido. Mira, ahí está el arbusto todavía. No sé si estaba todavía en llamas o qué, pero ahí estaba. Entonces, Dios lo llama ahí. Ahí es donde le dio las tablas de los 10 mandamientos. Y es un lugar sagrado, es un lugar de encuentro con Dios. Ahí es donde está Elías. Es un lugar donde Dios le tiene la atención, donde le está diciendo, vea, aquí vamos a conversar tú y yo. Es una revelación personal, es un lugar donde el Señor le enseña quién es Él. Y también, como lo hemos dicho muchas veces, hermanos, es que cuando Dios se muestra a nosotros, también nos muestra a nosotros en relación a Él. Es decir, nosotros somos confrontados con nuestra realidad, con nuestra situación, con nuestra identidad, con nuestra debilidad, con todas las cosas que nos están pesando. Cuando Dios se aparece, entonces de repente nosotros nos damos cuenta todo lo que no somos. Antes tal vez teníamos alguna perspectiva, alguna cosa que nos engañaba, una forma de pensar engañosa. Nos pasa a cada rato que pensamos por un lado y creemos que estamos correctos, pero Dios nos tiene que enderezar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar de Él, nuestra forma de pensar de nosotros mismos, nuestra forma de pensar de otras personas. Dios tiene que ajustar nuestra forma de pensar, porque nosotros caminamos por ahí y si no nos damos cuenta, ¿verdad? Si el Señor no hace algo, interviene en esta manera, entonces seguimos viendo y caminando mal, porque de la forma en que vemos, así caminamos. Entonces el profeta estaba viendo mal. Tenía algunas cosas que estaban equivocadas. Él no estaba solo, él no era el único que quedaba. Y Dios lo confronta. Vea qué interesante. En Éxodo, se los voy a leer, no se lo voy a proyectar, pero se los voy a leer. En Éxodo hay varias partes, hay un par de lugares donde Moisés sube al monte y el monte es un lugar tan sagrado que Dios le dice, pon límites, que no pase ni la gente ni los animales, porque este es un lugar sagrado y no debe pasar nadie. Dice en Éxodo 34, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
Luego dijo, Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz. Así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado y recíbenos como tu pueblo. Entonces ahí es donde el Señor se reveló a Moisés. Qué interesante, ¿verdad? El Dios mismo habla de sí, diciendo que Él es misericordioso por 1000 generaciones. Así se caracteriza a Él. Él es santo, pero es misericordioso. O sea, no se me escapa ninguna, pero yo soy paciente y perdono cuando ustedes vienen delante de mí. Y una de las cosas interesantes también es que a Moisés sí se le apareció un viento fuerte y un terremoto y todas estas cosas. Pero a Elías le dice, no, salí y pone atención porque te voy a hablar. Salite de la cueva, salite del hueco en que estás y poneme atención porque te voy a hablar. Tengo algo que decir. Y el profeta, claro, sale y obedece. Y pasa el viento, y pasa el terremoto, y pasa el fuego, y él discierne, bueno, estos son cosas sorprendentes, pero Dios no está ahí. Dios le habla de una forma, para mi interpretación es que el profeta estaba herido, necesitaba confort, necesitaba una mano firme, pero a la misma vez amorosa en esta situación. Y así fue Dios. Dice que se le apareció, le habló en un silbo apacible, una quietud y una paz, lo llenó de paz. Le contrarrestó a él el espíritu de temor que él tenía. Lo confrontó. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías 2 veces le dice lo mismo. El mismo discurso, la misma manera de pensar que Elías tenía equivocada, se lo vuelve a repetir al Señor. Solo yo quedé y estoy aquí, me buscan para matarme, mi ministerio no significa nada, no he podido ejecutar el cambio que yo creí que iba a suceder. Yo creí que yo iba a entrar aquí y que todo el pueblo de Israel te iba a servir como yo te sirvo, como yo te amo, y nadie me pone atención, al revés, me quieren matar. Claro, estaba chantadísimo, pero el Señor lo agarra con una suavidad, pero con una firmeza y le dice, no, muchachos, no estás bien, no estás pensando bien. A veces nosotros también estamos con alguna crisis existencial. Nos pasa. Hay ciclos en nuestra vida donde nosotros llegamos a un punto y las cosas no resultan de acuerdo a la receta que nosotros anticipábamos. Ponemos los ingredientes según la receta y el pan que sale no es exactamente el mismo que nosotros esperábamos. Entonces eso genera en nosotros una congoja, una falta de paz y perdemos nuestra perspectiva, perdemos nuestra identidad en el Señor y nuestra motivación de servirle a Él. Y Dios lo que hace es que, cuando Dios pregunta, ya esto lo hemos aprendido, cuando Dios pregunta, no está preguntando por información, está solicitando una confesión. Cuando el profeta confiesa dónde él está, Dios lo endereza y le dice, mira, no, hay 7,000 de israelitas que no han doblado sus rodillas, que siguen fieles a mí, al pacto que yo he establecido con este pueblo. Y además, vos no estás acabado. Yo tengo un trabajo para que hagas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta revelación de parte de Dios, cuando estamos en un lugar solos, donde estamos en un lugar donde Dios se revela a nosotros, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que usted necesita, lo que yo necesito. Nace de una revelación personal de Dios, nuestro sentido de propósito. Cuando perdemos ese sentido es donde estamos más vulnerables delante del enemigo,
Cuando usted no siente que tiene propósito en Dios, Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para nosotros como comunidad también. Y dentro de esa comunidad usted tiene un ministerio o tiene algo que ofrecer. Y eso viene con una revelación personal de Dios. Cuando nosotros tenemos esa misión, tenemos este propósito, Dios va acomodándonos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Si usted tiene problemas con la falta de fe, o si tiene problemas con el orgullo, si tiene problemas con ser negativo, con las palabras que habla, no sé, cualquier cosa que sean algo que esté agarrado de su corazón. Cuando Dios le da a usted un propósito, Él va tratando con esas cosas, sacándolas de su corazón, ajustando su manera de pensar, ajustando su manera de caminar, de acuerdo a lo que Dios quiere que usted haga en su reino. Somos fortalecidos en tanto estemos en la voluntad de Dios. Vuelve a salir esta lección para nosotros. Somos corregidos cuando nos desviamos de ella. Dios no nos va a dejar. Si usted ha cometido un error, vuelva su corazón al Señor. Arrepiéntase y vuelva. Señor, sí, salí corriendo. Me friqué, como dicen los chiquillos. ¿Verdad? Yo les confieso, yo he estado ahí una y otra vez. Quiero dejar todo tirado y decir, Señor, ya no más. No sé hacer lo que me mandas a hacer, no puedo. Lo poquito que hago no me sale bien. Mi corazón no está bien. Hay cosas que todavía están ahí. Empiezo a caminar y lo que siento es un montón de piedras en ese lugar y el Señor dice, tranquilo, yo soy el que te llamé, yo soy el que te voy a capacitar, yo soy el que va a sacar las cosas que estorban. En tanto que nosotros nos humillamos y dejamos que el Señor lo haga, Él lo va a hacer, Él es fiel para hacerlo. Si nosotros nos resistimos, esa es otra historia. Pero si usted se deja tratar por el Señor, yo sé que Dios lo va a levantar. Dios le va a dar a usted una esperanza que usted antes no conocía. Dios le va a dar una alegría y un gozo que usted antes no conocía. Dios le va a dar una perspectiva, una forma de ver las cosas que usted antes no tenía. Usted va a ver a la gente de una forma diferente, no solo los de la iglesia y los de la familia, sino los de afuera también. Los que uno ve y uno dice, ese quién sabe. Dios le va a dar una perspectiva completamente diferente. Así fue con el profeta, y es un gran profeta de Dios, quien oró y descendió no solamente fuego del cielo, sino que también la lluvia que se había detenido por 3 años y medio. Quien oró por un niño que había muerto y ese niño resucitó. Ahí estaba escondido en una cueva, siendo un hombre débil igual que todos nosotros, demostrando una condición que todos nosotros hemos experimentado en algún momento. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es el testimonio de que Dios es fiel? Que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, Él es el que toma la batuta y la iniciativa y nos transforma la vida para el bien y para el propósito que Él tiene para nosotros. Así que, hermanos, quiero orar para terminar. Quiero orar para todos aquellos que están desanimados, todos aquellos que han perdido su sentido de propósito en Dios. Y vamos a pedir que ese Espíritu de Dios descienda sobre usted, rompa cualquier influencia que haya del enemigo en su corazón. Y yo le animo a usted que se asincere con el Señor y deje que ese río de Dios fluya a través de usted. Señor, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por la bendición, Señor, que tú tienes planeadas no solo para nuestra vida, Señor, sino para la humanidad. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, para salvar a cada uno de nosotros y a través de ese poder de salvación, de vida eterna, Señor, que mora en nosotros,
que nosotros también seamos un canal, Señor, seamos instrumentos en tus manos para eso. Señor, ese es el propósito que tienes para cada uno de nosotros. De alguna forma, Señor, usarás a cada uno de tus hijos para el propósito de tu reino, Señor. Y así que, Señor, nosotros, cada uno de nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti, como lo cantamos hoy con todo nuestro corazón. Me inclino, Señor, Rey que perdona, multitud de errores. Señor, estamos cubiertos, Señor, de una multitud de errores que hemos cometido, Señor, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, Señor, lo que no hemos visto, lo que no hemos creído de tu palabra, de tus promesas. Señor, lo entregamos delante de ti, humildes, Señor, humillados, Señor, y pedimos, Señor, que tengas todavía paciencia de nosotros, Señor, y tengas misericordia, Señor, y que nos levantes, Señor, que nos hables a los oídos, Señor, en un silbo apacible, o en un fuego, en un terremoto, o en un huracán, como tú quieras, Señor. Lo que nosotros necesitamos es tu presencia, es tu Espíritu de Dios, Señor. Gracias, Dios, porque lo has prometido a nosotros. Señor, tomamos la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Cristo Jesús y declaramos nula la influencia del enemigo sobre nuestras vidas. Todo espíritu de temor, vete fuera, sos quebrantado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo en el nombre de Cristo Jesús se va también. Todo espíritu de carnalidad en el nombre de Cristo Jesús sea roto, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean completamente limpias, Señor, y que podamos, no solo con nuestra boca, Señor, sino con todo nuestro ser, entregarnos a hacer tu voluntad. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Por lo que viene es grande, Señor, por lo que viene, lo que nuestro futuro es mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Señor, lo que hemos visto no es malo, es tu obra, es lo que estás haciendo para llevarnos cada día más a acercarnos a ti y a verte y a entenderte mejor. Así que gracias. Gracias por tratar con nosotros. Nos abrimos para que sigas haciéndolo. Señor, te damos gracias porque tienes un propósito, porque tienes un plan. Y Señor, queremos ser parte de él. Queremos ser parte de ese plan, queremos ser parte de tu obra, queremos ser parte de tu reino, queremos seguir siendo transformados por tu Espíritu, Señor. Llénanos de gozo, llénanos de alegría, llénanos de paz, llénanos de poder. Señor, llénanos de tu palabra, Señor, que para cuando venga el enemigo y se enfrente a nosotros, Señor, estemos confiados, Señor, de que tú estás ahí, Señor, y que estamos caminando en la autoridad tuya para resistir y para derrotar al enemigo, Señor, que hace las cosas en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo disponible para nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Este estudio ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo sé que tal vez no he dicho todas las cosas de la mejor forma, pero yo espero que el Espíritu de Dios le haya hablado a usted también. Así que abrimos micrófonos por si tienen algún comentario, algo que decir, si tienen están bienvenidos a comentar si desean hacerlo o saludarse como quieran. Todo el mundo calladito. Muy buena la palabra. Bueno, Carlos. Muchas gracias. Sí, así es. Muy bueno. Muy bueno. El temor que distorsiona la visión y nos hace aislarnos y todo. Muy bueno. Adiós.
Mire a la miembro más pequeña de la iglesia. Ay, qué precioso. Leonor. Qué linda que está. Hola, saludos. Ay, Hola, André. Ay, qué feo. hola, Hola, Ellen. André y todos. Ay, qué muñequita. Preciosa. Gracias. Gusto de verlos. Igual. Igual nos alegramos de verlos a todos. Gracias, Carly, por la palabra. Mira cómo se hace. Está apareciendo el hermanito más, más que antes. Qué linda, está lindísima. Preciosa. Eso, dale, camine, corre. No nos desconectamos, ya se alborotó el panal. Ay, sí que Amén, los chiquitos, liberan a los chiquitos y esto se vuelve un manicomio, así que ya nos vamos, oren por nosotros. Ay, no. Lo siento, ya los mandé ¿Quién para te allá. hizo nombre? Ya los liberé. Hola. Chao. Antonio, ese es Antonio, ¿verdad? Y aquí está L. L. Hoy trajeron juegos de mesa. Hola, Dani. Hola, Dani. Ay, le agarró el pelo. Hola, Gretel y Roldan, ¿cómo están? Hola, doña Muy Grace. bien, ¿y usted, Bien, doña ¿y usted? Grace? Bien, gracias a Dios. Qué dicha. Qué lindo verlos un ratito, aunque sea Lorena, Raúl, Ajá. Eugenia, Roy. ¿Cómo hace falta, verdad? Me Vernos. gusto verlos. Igual. Sí, claro. Rafita, ahí está Rafa Díaz. Saludos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, ¿Todo Tita? bien? ¿Todo bien? ¿Su mami? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno. Sí, sí. Por aquí está mi esposa. Dale, ¿cómo Hola. estás? Hola. Hola. Hola, qué bueno verlos. Igual. Que la pasen bien y Dios los continúe bendiciendo. Me voy. Gracias. Amén. Gracias, Igual, Edwin. tío. Gracias por estar. Bendiciones. Chao a todos.